nacimiento de Moisés tuvo lugar cuando el faraón egipcio había ordenado a las parteras que mataran a todo varón hebreo recién nacido. Según el libro de Éxodo, Moisés fue hijo de Jocabed y su esposo Amram, quien era miembro de la tribu de Leví y descendencia de Jacob. Moisés tuvo una hermana 7 años mayor que él, Miriam o María, y un hermano 3 años mayor que él, Aarón. Bueno, volvamos al nacimiento de Moisés. Entonces, Jocabed dio a luz al pequeño y lo escondió durante los 3 primeros meses, debido a la matanza de los niños que les había mencionado al inicio. Cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta, embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior para hacerla impermeable, y la llevó al río Nilo. La cesta con el bebé fue observada y seguida de cerca por María, hasta que la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse. La princesa egipcia descubrió la cesta y al bebé dentro de ella. María se acercó y consiguió que la princesa encargara que una hebrea amamantase y cuidase a la criatura. La hebrea en cuestión fue la propia madre de Moisés. Después de aproximadamente 2 años, la criatura le fue entregada a la princesa, quien le puso por nombre Moisés porque fue salvado de las aguas. Moisés fue criado como si fuese un hijo de la princesa egipcia y el hermano menor del futuro faraón de Egipto. Creció con toda la opulencia, riqueza y atención que tenía un integrante de la realeza egipcia. Cuando Moisés se hizo adulto, observó el trabajo de los esclavos hebreos. Un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés acabó con la vida del egipcio, acto que lo condujo a tener que dejar Egipto, y en su vida habitó en la tierra de Madián, y en una ocasión se detuvo en un paraje con un pozo y allí protegió a 7 pastoras de una banda de otros pastores malintencionados. El padre de las pastoras, Jetro, era sacerdote de Madián. Adoptó a Moisés como hijo suyo y le permitió que habitase en Madián. Allí trabajó Moisés como supervisor y responsable principal de los rebaños. A su debido tiempo, Jetro también permitió que Moisés se casase con la mayor de sus hijas, Séfora. Trabajando como pastor, Moisés vivió en Madián durante 40 años, tiempo durante el cual Séfora le dio 2 hijos, a quienes Moisés llamó Gersón y Eliezer. En cierta ocasión, Moisés llevó a su rebaño al monte Horeb y allí vio una zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés intentó aproximarse para observar más de cerca aquella maravilla, Dios le habló desde la zarza, revelando su identidad e intención a Moisés. Dios indica a Moisés que ha de regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés expresa no ser el candidato para realizar tal encomienda y además recuerda que padece de una dificultad en el habla. Dios le asegura que le proporcionará todo el apoyo necesario para que lleve a cabo su obra. Moisés obedece y regresa a Egipto, acompañado por Aarón. Como era de esperarse, el faraón no permitiría dejar marchar a los hebreos por nada del mundo, por lo menos hasta que Dios envió 10 plagas sobre los egipcios: el agua en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langosta, tinieblas y por último la muerte de todos los primogénitos egipcios, lo cual causó tal terror entre los egipcios que el faraón terminó por permitir que el esclavizado pueblo hebreo dejara finalmente Egipto. Moisés lideró al pueblo israelita en dirección este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron desde Ramesés hacia Sucot unos 600,000 hombres sin contar los niños. Llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su predecesor. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar 3 veces antes de dejar atrás la frontera egipcia. Entre tanto, el faraón cambió de opinión y con un gran ejército partió para recuperar a sus esclavos. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, los hebreos se desesperaron, pero Dios dividió las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés, permitiendo a los israelitas cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. Luego de transcurridos 3 meses desde que los hebreos habían salido de Egipto y durante la travesía por el desierto, Dios confirió los 10 mandamientos directamente a Moisés y lo hizo en el monte Sinaí. Según la tradición bíblica, Moisés subió a dicho monte a recibir las tablas de la ley. Estuvo en Sinaí durante 40 días hasta que recibió de Dios 2 tablas de piedra escritas con su dedo. Las tablas en cuestión recogían los 10 mandamientos, leyes principales de cumplimiento obligatorio para el pueblo hebreo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, santificarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás ni la mujer ni la casa de tu prójimo. Cuando Moisés bajó a notificar al pueblo estos mandamientos, descubrió que en su ausencia los israelitas habían fundido metales preciosos y construido un becerro de oro y comprendió que lo veneraban. La eventual idolatría cometida por el pueblo provocó la ira de Dios e indignado Moisés montó en cólera y arrojó las tablas de la ley, destruyendo asimismo el ídolo de oro. Las prescripciones divinas, no obstante, serían reescritas y restablecidas por Moisés, siendo subsecuentemente adoptadas por el pueblo. La travesía por una serie de parajes inhóspitos de la gran masa de personas fue dura y muchos empezaron a dar rumores y a murmurar contra Moisés, aduciendo que era mejor estar bajo el yugo egipcio que padecer las penurias de la travesía. Moisés realizó innumerables milagros para aplacar la dureza de la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Dios los guiaba. Las manifestaciones divinas fueron sorprendentes. Por ejemplo, para alimentarlos, Dios hizo llover maná del cielo y les dio codornices para que comieran hasta que se les salieran por la nariz. Para beber, les dio múltiples fuentes de agua, como la fuente de agua amarga convertida en agua dulce. En tanto, Dios ordenó a Moisés hablarle a una roca de la cual
cual saldría gran cantidad de agua, pero Moisés no le habló a la roca, como Dios le había mandado, sino que golpeó la roca 2 veces con su bastón. Por eso llamaron a ese lugar Meriba, es decir, discusión. Y por esta razón, por no haber honrado a Dios en medio de los israelitas, cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida, Dios le mostró a Moisés desde un monte aquella tierra, pero no le permitió entrar en ella. Ya cerca de la tierra prometida, Moisés encomienda a 12 espías investigar y dar un reporte de las bondades de la tierra prometida. Después de 40 días de investigación, 10 de los 12 espías dan un reporte sumamente desalentador sobre las gentes que moraban sobre estas tierras, inculcando miedo a las huestes armadas y sobre todo desconfianza a las promesas de Dios. Únicamente Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, representando a Judá, regresaron y manifestaron que Dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en Canaán. Y como lo mencioné anteriormente, y según el libro de los Números, Moisés había golpeado 2 veces la roca en Meriba, a fin de que de ella manara una fuente de agua. Este hecho fue visto como una desobediencia, por lo cual Dios le vedó el ingreso a la tierra prometida. Fue autorizado, sin embargo, a contemplarla desde la cima del monte Nebo en Moab. Allí murió Moisés, en pleno vigor, a los 120 años de edad. Y según el libro de Deuteronomio, fue Dios mismo quien se encargó de enterrar a Moisés. Sin embargo, el lugar de su sepultura se desconoce hasta el día de hoy, y en su lugar Dios venía preparando a Josué, a quien encargó liderar la toma y posesión de la tierra prometida. Y esta es la biografía de Moisés de una forma resumida, de quien podemos aprender que el llamado de Dios es el mayor privilegio que puede vivir un ser humano. Y aunque no sea fácil y al inicio no se dimensione la gran asignación que fue encomendada, finalmente lo único que importa es saber es que Dios mismo va delante como nube de día y como fuego de noche. Y tú que viste este video hasta el final, sí, tú que estás aquí por pura diosidencia, tienes un propósito divino aquí en la tierra. Dios te ha dado un lugar de asignación. Y aunque se levanten diversos desafíos como le sucedió a Moisés, lo único que debes saber es que Dios acampa alrededor de ti como poderoso gigante. Y no te dejará solo hasta que hayas cumplido su propósito en los años que te da debajo del sol. ¡Ánimo! ¿Qué usted aprende de la vida de nuestro personaje de hoy? ¿Cuáles cosas puede usted imitar de nuestro personaje? Señale en sus notas lo que más le llamó a la atención de nuestro personaje. ¿Aprende usted algo de las debilidades de nuestro personaje? ¿Puede usted señalar una vez más esas debilidades? Gracias por escuchar de nuestro personaje de hoy. Le invito para que mañana a las 1 de la tarde vea la transmisión del siguiente personaje de esta serie. Personajes bíblicos en Mes de la Biblia de la Iglesia de Dios Pacto de Gracia. Visítanos en Facebook Iglesia Pacto de Gracia y en YouTube Iglesia de Dios Pacto de Gracia de los pastores José Alberto y Loida Almonte. Somos la Iglesia de Dios, Pacto de Gracia, un lugar que bendice.